Hola a todos y bienvenidos a De Arte. ¿Te gustaría viajar en el tiempo y conocer uno de los periodos más emocionantes de la historia de Italia? Hoy te vengo a hablar del Renacimiento italiano, un movimiento cultural y artístico que transformó la sociedad italiana durante los siglos XIV al XVII. Durante este periodo se produjo un interés en la cultura y en el arte clásicos, así como un aumento en la producción de obras literarias y científicas. El humanismo también influyó en la política y la religión, dando lugar a una mayor liberalización y tolerancia en estos campos. En resumen, el ascenso del humanismo en Italia renacentista tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad y la cultura italianas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una pequeña ciudad como Florencia pudo convertirse en uno de los centros culturales más importantes de la historia? La respuesta se encuentra en los Medici, una poderosa familia de banqueros y mecenas que gobernó Florencia durante el Renacimiento italiano. Bajo su patrocinio, Florencia se convirtió en un foco de arte y cultura, atrayendo a algunos de los artistas y pensadores más importantes de la época, desde Leonardo da Vinci hasta Galileo Galilei. Muchos de los genios más destacados de la historia recibieron apoyo de los Medici. Los Medici contribuyeron en gran medida a la transformación de Florencia en uno de los centros culturales más importantes de la época. Bajo su patrocinio se construyeron algunos de los edificios más importantes de Florencia, como la Catedral de Santa María del Fiore y el Palacio de los Medici. Gracias a estos aportes, Florencia se convirtió en un foco de arte y cultura y se le considera uno de los principales centros del Renacimiento italiano. A pesar de su éxito como mecenas del arte y la cultura, los Medici también enfrentaron varios desafíos durante su mandato en Florencia. En el siglo XV, la familia tuvo que lidiar con una serie de conflictos políticos y económicos, y en el siglo XVI se enfrentó a una creciente hostilidad por parte de los sectores más conservadores de la sociedad florentina. Estos conflictos eventualmente llevaron al fin de la dinastía Medici en 1737, cuando el último heredero de la familia, Gian Gastone de Medici, murió sin dejar descendencia. Después del final de los Medici, Florencia experimentó un periodo de caos político y económico, pero eventualmente logró recuperarse y se convirtió en uno de los centros más importantes de la cultura y el arte en Europa. Aún hoy en día, la influencia de los Medici en Florencia es evidente en la arquitectura y el patrimonio cultural de la ciudad. Siguiendo con el Renacimiento italiano, durante el periodo de 1400 a 1484, la ciudad de Roma estuvo bajo el control del papado y experimentó un renacimiento temprano en términos de arte y cultura. Esta época se caracterizó por un aumento en la construcción de monumentos y edificios religiosos como la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Además, durante este periodo, Roma también vio un aumento en la producción de obras literarias y artísticas como las obras de Dante Alighieri y la escultura de Donatello. Además de ser un importante centro cultural, Roma también fue el centro del poder político y religioso durante este periodo. Bajo el control del papado, la ciudad se convirtió en un importante centro de poder político y muchos de los papas de la época, como Nicolás V y Sixto IV, fueron mecenas importantes de arte y cultura. Sin embargo, el poder del papado también fue objeto de controversia y en 1484 el papa Sixto IV fue acusado de corrupción y ejercicio excesivo del poder. A pesar de estos conflictos, Roma continuó siendo un importante centro de poder político y cultural durante el Renacimiento italiano. Durante esta época, la corrupción en el periodo de renacimiento cultural y económico en Italia, muchos papas siguieron usando su cargo para enriquecerse personalmente y beneficiar a sus amigos y familiares. Esto contribuyó a la desconfianza en la iglesia por parte de muchos fieles y dificultó el avance del Renacimiento en ámbitos relacionados con la religión. La corrupción en el papado también tuvo un impacto en la política italiana, ya que muchos papas se aliaban con diferentes familias y ciudades en su lucha por el poder. Esto contribuyó a la creciente inestabilidad política en Italia durante el Renacimiento y dificultó el desarrollo de una nación unificada. A pesar de estos problemas, algunos papas durante el Renacimiento lograron hacer cambios positivos en la iglesia. Sin embargo, en general, la corrupción en el papado sigue siendo un problema durante gran parte del Renacimiento italiano. Luego tenemos lo conocido como el ascenso de la Era Dorada. Esto se refiere al periodo en el que las ciudades italianas comenzaron a experimentar un rápido desarrollo cultural y económico. Este periodo se caracterizó por el surgimiento de importantes centros de arte y cultura, así como por el auge de la ciencia y la filosofía. Durante este tiempo, la corrupción en el papado disminuyó en gran medida, lo que permitió a la Iglesia Católica recuperar parte de su influencia y prestigio. Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos, la corrupción en la Iglesia continuó siendo un problema durante gran parte del Renacimiento. Durante el periodo del Renacimiento italiano entre 1300 y 1499, Venecia y Milán fueron dos de las ciudades más importantes en Italia. Ambos centros urbanos experimentaron un rápido desarrollo cultural y económico y se convirtieron en importantes centros de arte, ciencia y filosofía. En Venecia, el comercio fue una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad. La ciudad se encontraba en una posición estratégica en el Adriático, lo que le permitía controlar el comercio marítimo con el este y el oeste. Además, Venecia también era famosa por sus industrias, como la construcción naval y la producción de vidrio.
Esto permitió a la ciudad atraer a una gran cantidad de artistas, científicos y filósofos que contribuyeron al florecimiento del Renacimiento en Venecia. Milán, por su parte, se convirtió en un importante centro militar y político durante el Renacimiento italiano. La ciudad era el hogar del poderoso duque de Milán y se convirtió en una de las principales potencias militares de Italia. Además, Milán también era un importante centro de producción de armas y armaduras, lo que contribuyó a su riqueza y poder. Como resultado, Milán atrajo a muchos artistas y científicos y se convirtió en un importante centro cultural. El arte en el temprano Renacimiento italiano entre 1330 y 1450 fue un periodo de gran creatividad y originalidad. Durante este tiempo se produjo un renacimiento en el arte, la ciencia y la filosofía en Italia que se extendió por toda Europa. El arte del Renacimiento se caracterizó por su realismo y su enfoque en la observación directa de la naturaleza, en lugar de la tradición religiosa o mitológica. Una de las obras más famosas del temprano Renacimiento italiano es la Capilla Sixtina, diseñada por el artista Miguel Ángel. La Capilla Sixtina es una de las obras más importantes de la historia del arte y cuenta con una serie de frescos que representan escenas bíblicas y la vida de Jesús. Otro ejemplo famoso del temprano Renacimiento es la obra de Leonardo da Vinci, que es conocido por su habilidad para combinar la ciencia y el arte en sus obras. Sus cuadros más famosos incluyen la Mona Lisa y la Última Cena. En general, el arte del temprano Renacimiento italiano se caracterizó por una gran variedad de estilos y enfoques. Sin embargo, todas las obras tenían en común un enfoque en la observación de la naturaleza y en la representación de la realidad de manera realista. Esto dio lugar a una gran cantidad de obras maestras que han sido admiradas y estudiadas por generaciones. El arte en el Alto Renacimiento italiano entre 1450 y 1550 fue un periodo de gran innovación y refinamiento. Durante este periodo, el Renacimiento italiano alcanzó su punto máximo y se produjo una explosión de creatividad en el campo del arte, la ciencia y la filosofía. El arte en el Alto Renacimiento se caracterizó por un enfoque en la perfección y la belleza y por la utilización de técnicas sofisticadas para representar la realidad de manera más precisa y detallada. Una de las obras más famosas del Alto Renacimiento italiano es el David de Miguel Ángel. Esta escultura es una de las obras más famosas de la historia del arte y representa al personaje bíblico David en un momento de triunfo y valentía. Otro ejemplo famoso es la obra de Rafael, que es conocido por sus cuadros que representan escenas bíblicas y mitológicas de manera detallada y precisa. Sus cuadros más famosos incluyen la Escuela de Atenas y la Virgen de las Rocas. En general, el arte del Alto Renacimiento italiano se caracterizó por un enfoque en la perfección y la belleza y por la utilización de técnicas avanzadas para representar la realidad de manera más detallada y precisa. Esto dio lugar a una gran cantidad de obras maestras que han sido admiradas y estudiadas por generaciones. Durante el Renacimiento italiano, las mujeres se enfrentaron a una serie de desafíos y limitaciones en términos de su participación en la sociedad y en la cultura. En general, las mujeres tenían pocas oportunidades para educarse y desarrollarse profesionalmente, y se esperaba que se casaran y tuvieran hijos en su juventud. A pesar de estas limitaciones, algunas mujeres durante el Renacimiento italiano lograron destacar en diferentes campos. Por ejemplo, algunas mujeres fueron artistas y escritoras de renombre, como la poetisa italiana Gaspara Stampa. Otras mujeres fueron mecenas del arte y la cultura, como la reina Catherine de Medici en Francia y la mecenas isabelina Isabella d'Este en Italia. En general, el Renacimiento italiano fue un periodo de cambio y renovación en muchos aspectos de la vida, pero las mujeres continuaron enfrentando muchas de las limitaciones y desigualdades que habían existido en épocas anteriores. El Renacimiento italiano fue un periodo de tiempo en la historia de Europa en el que se produjo un florecimiento de la cultura y las artes. Sin embargo, entre 1499 y 1550 se produjo un declive en esta época del Renacimiento. Hay varias razones que se pueden señalar para explicar este declive. En primer lugar, el Renacimiento italiano fue un movimiento que se originó en Italia y que se extendió a otras partes de Europa. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros países como España y Francia comenzaron a desarrollar su propia cultura y arte renacentistas, lo que hizo que Italia ya no fuera el centro de movimiento que era antes. Otra razón del declive del Renacimiento italiano fue la creciente influencia de la Iglesia católica en la sociedad y en las artes. Durante este periodo, la Iglesia comenzó a imponer ciertas restricciones a la producción artística, lo que limitó la libertad creativa de los artistas. Además, en este periodo también se produjo un aumento de la corrupción y la inestabilidad política en Italia, lo que afectó negativamente el desarrollo de la cultura y las artes. El declive del Renacimiento italiano se aceleró en la segunda mitad del siglo XV, cuando el agotamiento de las fuentes de financiación, la competencia entre las ciudades-estado y la influencia creciente de potencias extranjeras como España y Francia comenzaron a afectar la producción artística y cultural en Italia. Además, en este periodo, Italia sufrió una serie de desastres naturales como terremotos y epidemias que contribuyeron a su debilitamiento. Estos factores, junto con la creciente fragmentación política del país, provocaron un descenso en la producción artística y cultural en Italia. A pesar de todo esto, el legado del Renacimiento italiano sigue siendo evidente en el arte y la cultura occidental. Muchas de las obras maestras de la época siguen siendo admiradas y estudiadas hoy en día, y sus logros continúan influyendo en el arte y la cultura en los siglos posteriores.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y compartir mis videos, así podremos seguir explorando en conjunto la historia de la ciencia y el arte.